Entonces, un problema de proporción compuesta. Leemos el problema. Dice que una empresa desea invertir en tres de sus departamentos, administración, finanzas y comercio exterior, en una razón 2 es a 3 es a 6. Dice, la cantidad total asignada a los departamentos es 2.750.000. La diferencia entre la cantidad asignada al departamento de comercio exterior y la cantidad asignada al departamento de finanzas es. Esa es la pregunta. Entonces vamos a ir acá filtrando un poco la información que nos interesa. Entonces nos preguntan por la diferencia entre comercio exterior y finanzas. Entonces, en este caso, estamos en un problema de proporción compuesta, donde las proporciones en este caso son directas. ¿Ok? Y son directas y finalmente es una proporción compuesta porque son más de dos. Esa es la definición de una proporción compuesta, cuando hay más de dos proporciones involucradas. Entonces, similar a ejercicios anteriores que hemos realizado, ¿cierto? Cuando estamos en situaciones de esta forma, al final uno tiene que llegar o puede escribir esto, mejor coloquémosle con la letra que estamos utilizando, K, algo de esta manera. 2K más 3K más 6K, es decir, la información de la proporción yo la estoy colocando con una variable K que es la constante de proporcionalidad. Y me dice que la suma de estas tres cosas, ¿cierto? Es lo que se va a invertir en los tres departamentos y por tanto esto tiene una totalidad de ingresos de 2.750.000. ¿Listo? Una vez hemos establecido que la proporción cumple esta regla y sabemos cuánto es el total, empezamos a sumar. 2 más 3 más 6. La K se conserva, se suman los números. 2 más 3 son 5, más 6, 11. Y en el otro lado tenemos los 2.750.000. El 11 está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto me va a dar ese resultado? Muchas gracias. 250.000. Entonces, aquí, por ejemplo, es donde nosotros tenemos que tener cuidado y siempre dar respuesta a los problemas, porque matemáticamente llegamos al resultado que es un número correcto, pero ese número no es la respuesta al problema que me están diciendo, ¿cierto? Porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la pregunta? Recordamos, lo tenemos ahí en verde. La pregunta es la diferencia de la cantidad asignada entre comercio exterior y finanzas. Entonces, este valor de K que nosotros hemos obtenido es el valor de la constante de proporcionalidad. Y por tanto, no es la respuesta al problema, siendo que es el número que me va a dar la respuesta, pero la respuesta no es aún. Entonces, tenemos que ver cuánto fue la cantidad de dinero asignada a el comercio exterior. Entonces subo. Comercio exterior, si yo me doy, el orden acá es súper importante. El comercio exterior es la tercera. Primero era finanza, perdón, administración, segundo finanza, tercero comercio exterior. Entonces, comercio exterior corresponde acá al tercer número, por eso el orden es importante. Y entonces, comercio exterior, ¿cuánto va a recibir? Eso. Y como yo ya conozco el valor de acá, me está diciendo que, bajo, comercio exterior
son 6K, pero K lo conozco ahí. Entonces va a ser 6 por 250.000. ¿Cuánto me da? 1.500.000. ¿Ok? Pero eso tampoco es la respuesta, ¿cierto? Porque ahora necesitamos sacar la cantidad de finanza. ¿Quién es finanza? Es el segundo en nuestro problema, por tanto corresponde al número del valor de 3. Entonces bajo y finanza va a ser 3K, es decir, 3 por 250.000. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál de las dos es la respuesta correcta? Ninguna. Porque lo que me están preguntando es, y acá, la diferencia, ¿cierto? La diferencia. Entonces vamos a hacer la diferencia entre comercio exterior y finanza, por tanto, la diferencia. Entonces, por lo tanto, la diferencia es, y hago la resta, 1.500.000 menos 750.000. Entonces, la resta justamente me da 750.000. Y esa vendría a ser la respuesta correcta. Entonces, por eso es importante siempre cuando uno está en un problema de contexto, con un problema aplicado, leer varias veces el ejercicio. Uno, para primero entender qué es lo que está haciendo, después para poder encontrar la información y poder resolver, y después al final volver a leerlo para verificar qué eran lo que nos estaba preguntando, que en este caso era la diferencia, y no habernos quedado a mitad de camino haciendo todos los cálculos matemáticos de manera correcta, pero no dando la respuesta al problema y por tanto está incompleto la resolución del ejercicio. ¿Ok? Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.